días a todos. Dios me los rebendiga. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien acá, cada cual en su, bueno, en su lugarcito, ¿verdad? Estamos en un tiempo donde, bueno, varios de nosotros estamos un poco recluidos con esto del COVID y bueno, pero igual, el ánimo siempre pum, para arriba, como corresponde. Bueno, esto es un flash de ánimo, el primero que voy a hacer. Quería compartirlo en las redes sociales, compartirlos en WhatsApp, en el Instagram, compartirlo en YouTube y también en el Facebook. Y bueno, espero que sea de mucha bendición, no solamente para todos los hermanos de la iglesia, de nuestra congregación, Iglesia Jesús Te Ama, sino también para todos aquellos que puedan mirarlo, que sea de mucha bendición. ¿Quién les habla? Pastora Magdalena Ortiz, desde acá de la ciudad de Las Piedras, departamento Canelones, Uruguay. Aquí estamos, bueno, para darles un flash de ánimo para los demás. Saben que estuve mirando en una vieja, a ver, alguno capaz que ya lo haya leído, es una vieja revista ya del año 80 y pico, y bueno, quería compartir con ustedes algo sobre esto, sobre la vida de confiar, de un personaje allá por del siglo pasado, ¿verdad? Que, bueno, trabajó muchísimo en pro de la obra de Dios, abriendo hogares para trabajadores y también para niños huérfanos, más bien del siglo XIX prácticamente, podríamos decir, más que del siglo XX. En una época donde en Inglaterra y en Europa se sufría mucho los abusos, todo aquello de la revolución industrial y en fin, y se sufría mucho los abusos en cuanto a quienes trabajaban, habían muchas enfermedades, muchos huérfanos, habían guerras, habían, bueno, de todo tipo de cosas que sucedían, pero gracias a Dios, Dios levantó hombres y mujeres en aquella época que marcaron un estilo de vida y algo precioso. Yo les quiero compartir acá un pequeño trasfondo de la vida de George Mueller. ¿Quién era George Mueller? Era un hombre que se entregó a Cristo a la edad de 20 años, era un hombre que estudiaba, un hombre que tuvo un encuentro con Dios por primera vez, a pesar de que él era un seminarista. Miren cómo es allá por Prusia. Él era un seminarista, pero no había tenido un encuentro con Dios, ¿saben? ¿Y qué pasó con esa persona? Resultó que luego él, con el tiempo, comenzó a leer la palabra de Dios, a buscar de Dios. Fue invitado a una reunión de oración en una casa, y ahí él tuvo su primer encuentro con Dios. Y bueno, ahí él, a pesar de ser un seminarista, él seguía viviendo una vida liviana, una vida pecaminosa. Al no tener un encuentro con Cristo y no haber habido una regeneración en la vida de ese hombre, él seguía, a pesar de ir a la iglesia o de estudiar, él seguía su vida pecaminosa porque su padre y su madre no habían sido los mejores ejemplos, porque nunca le hablaron del evangelio, porque el evangelio nunca había entrado en su casa. Entonces ellos vivían una vida pecaminosa común, pero el día que él se entregó a Cristo, él se encontró con el Señor y tuvo un encuentro con Dios, y su vida se regeneró, abandonó sus amistades pecaminosas, sus amistades mundanas, para dedicarse a leer la Biblia, a orar y a buscar más de Dios. Qué increíble, ¿no? Inclusive luego que él tuvo ese encuentro con Dios, se acercó a un profesor de ese seminario, de ese lugar donde él estudiaba, al doctor Fluke, ¿verdad? Que él era un creyente muy acérrimo, muy fuerte. Se juntaba con otros estudiantes creyentes que tenían servicios cada domingo en la noche. Dios usó esto para guiar al joven George en su camino como creyente. El deseo creció en su corazón para vivir completamente para Dios, y él comenzó ansiosamente a prepararse para el servicio del Señor y a orar acerca de lo que era la voluntad de Dios para él. Tuvo un encuentro tremendo con él, ¿ya? Él relató, ¿no? Lo que el Señor le iba mostrando. Él relató que varias veces en las tardes, después de un tiempo devocional, él encontró una dulce comunión con Dios. Él tuvo una comunión muy especial,
con Dios. Por eso los devocionales son muy importantes. Por eso en estos flashes a mí me gustaría siempre poder compartir con ustedes que los devocionales son muy importantes porque esos nos acercan más a Dios. ¿Tá? En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o sea que Él nunca cambia, y cuando nosotros nos acercamos a Él con devoción, con ganas, ¿sí? Dios comienza a obrar. Él se acercó mucho en la oración, buscó mucho en la oración, inclusive Él decía que Él no tenía un don particular de fe, aunque Él reconocía que la fe era un don. Él animaba a todos los creyentes para probar a Dios, ¿tá? Sus ideas para que uno fortaleciera su fe eran los siguientes. Siendo que la fe es un don, ¿tá? Uno lo tiene que pedir. Toda buena ánima y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esto está en Santiago 1:17. La fe es fortalecida por leer cuidadosamente la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios a través de las prédicas, de los devocionales, de las reflexiones, ¿sí? Y meditar en ella, meditar en la palabra de Dios. Esto enseñará, aparte de ser un santo y justo Dios, Él es un Dios cariñoso, amante, benigno, soberano, misericordioso, potente, sabio y fiel. No únicamente hábil para suplir nuestras necesidades, pero deseoso de hacerlo. Él, Dios, ahí a través de la fe, cuando va creciendo, Dios nos va mostrando, ¿verdad? Que Él nos va enseñando, ¿verdad? Toda su bondad, su amor, y vamos entendiendo que Él tiene el deseo de bendecir a sus hijos. Es necesario mantener un corazón recto y de una buena conciencia. No debemos evitar las pruebas por las cuales nuestra fe es fortalecida. En tiempo de prueba no debemos de buscar nuestra propia liberación, pero esperar en Dios para su liberación. ¿Tá? El tiempo oportuno para la fe obrar es cuando la vista cesa. ¿Tá? Entre las más grandes dificultades, más fácil es la fe. Mientras haya esperanza en prospectos naturales, la fe no obra tan fácil como cuando todas esas perspectivas naturales fallan. Qué interesante es agarrarse en fe en el Señor, en la oración así insistente, buscando. Busca más y más de depositar tu confianza en Él para todo lo concerniente a tu vida, y llegarás a reconocer que es muy precioso hacerlo. Mientras el señor Müller sabía que Dios oía sus oraciones referente a todas las cosas y los proyectos que él pedía, ¿verdad? Él se deleitaba, ¿no? en ser seriamente solicitado, según Ezequiel 36 y 37. Y el que disfruta con la importunidad, o sea, en la oración continua que tan claramente se puede ver en la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Sí? Acuérdense de esa parábola ahí en Lucas 18, 1 al 8, cuando insistía, se burlaban de ella, de la viuda se burlaba, pero por la insistencia de esa viuda el abogado le hizo justicia. Así que vez tras vez este hermano se dirigió en oración a Dios para que él supliera los fondos para hacer casas para los huérfanos en esa época. Y su fe no disminuyó. Él tenía confianza de que en su tiempo Dios supliría. Días se alargaban en semanas y meses, mientras que él seguía esperando en Dios por las finanzas para los edificios. Sus oraciones crecían fervientemente porque él sentía la necesidad, por amor de los vecinos y de los niños, de comenzar a construir pronto esos orfanatos. La lista de huérfanos aspirantes estaba creciendo. Por fin, después de más de 600 días de oración continua y de buscar a Dios día por día, él fue recompensado y Dios le proveyó de todo lo que él necesitaba. Qué precioso es esperar en Dios. Miren esto, como los que hacen
como los que lo hacen no son confundidos. Así, o sea que aquellos que buscamos a Dios nunca vamos a ser confundidos. La fe y la paciencia pueden ser probados larga y profundamente, pero al fin se verá seguramente que los que honran a Dios, Él los honrará a ellos y no permitirá que ellos sean avergonzados. Somos recompensados ricamente por nuestro esperar en Dios. El señor Müller nos aconseja, usted puede ver cómo él en su corazón está listo para oír las súplicas de sus hijos. Estamos hablando del Señor, que pone su confianza en Él. Pero para tener contestadas tus oraciones necesitas hacer tus peticiones a Dios, basadas no en tus propios méritos, sino solamente en los méritos del Señor, como el fundamento de aceptación delante de Dios para tu persona, para tus oraciones, para tus labores y para todos los demás. Hacer la obra de Dios a la manera de Dios, buscando solo a Él para su guía y apoyo. Él comprobó que hay poder con Dios por medio de la fe y de la oración. Y les tiro con unos versículos para que los busquen ahí. Filipenses 4, 6 y 7. Primera de Juan 5, 14 y Marcos 11, 24. Para que tú puedas en este tiempo buscar a Dios aférrimamente, bien fuerte, con fortaleza, no decayendo. Y Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Bueno, terminamos acá con este flash de ánimo. Que Dios te bendiga, que tú puedas tener esa fuerza y puedas tener la fortaleza del Señor y el ánimo de orar sin cesar. Las oraciones van a ser contestadas. Todos estamos pasando por este tema, muchos de nosotros estamos pasando por este tema del COVID, pero eso no puede menguar nuestra fe, nuestra confianza, porque después de salir de esta lucha, de este desierto, sabemos que gracias a esto Dios nos capacita para poder ayudar a otros. Así que aquel que no ha pasado por esto, no juzgue al hermano, ore por él, busque a Dios por él. O ore por él para que Dios le dé la fuerza para salir de este desierto. Porque muchas veces tenemos que pasar por esto para que Dios nos capacite para futuramente ayudar a otros. Que Dios les bendiga y más tarde haré el segundo flash de ánimo. Que Dios me los bendiga.